Recibamos ya a la única mujer de este equipo que es capaz de ponernos a raya y quizás por eso nos pone... ¿Quién ha escrito esto? ¿Más berracos todavía? ¡Qué fuerte! Recibamos a Samantha Villar. Sí. Bueno, pues es tu letra. Vamos a ver. No. Bravo, hola Samantha. Bravo, hola. ¿Cómo que es mi letra? Yo no escribo en Arial 14. Samantha Villar. Bueno, sí que es verdad. Es el Bética. Pero sí que es verdad, el Bética. Qué buena afición. El Bética es que no traspasa nada, ¿no? Que es el Bética. Sí, que no pasa nada de agua. Oye, que es verdad que tienes un poco de... ¿no? Ese punto dominatrix. Ay, ¿te gusta eso? Bueno, no, a mí no. Pero yo he visto en foros, en internet, Dominatrix. que gustas un poco por eso, por este rollo de Samantha te da todo lo duro. Me voy a poner roja. No, eso quieren ellos. Soy sensible, soy sensible y vulnerable, de verdad, ¿eh? No pues, lo creéis. Pues lo que comentan es lo... Ay, me gusta, Iñaki, ¿sabes? A sus 30, que no los ha cumplido aún. ¿Qué tienes que decir? Bueno. Casi 30. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Samantha Villar? Os traigo un científico. Bien. No hay muchos científicos en esta sección. Hoy os traigo un científico. Este tampoco está en España, por desgracia. Este vive en Uppsala. Uppsala es una ciudad sueca. Podría ser de otro lado, pero no, es de Suecia. Y bueno, tiene un hospital universitario dedicado a la neurología. Estaba pensando que Uppsala es la doble sorpresa. Uppsala. Es que es que te sorprende por bonita. A mí me suena árabe, si no fuera sueco, ¿no? Uppsala. Algo. Bueno, en fin, pero es Suecia. Total, que estábamos hablando de la neurología, que es la disciplina en la que destaca Henry Engler. Este es nuestro personaje extraordinario de hoy. Henry Engler. A pesar de que vive en Suecia, Engler no es sueco. Yo llegué a Suecia en el año 1986. Y bueno, paulatinamente recomencé los estudios de medicina desde el comienzo, con 42 años, y luego conseguí trabajo en el departamento de neurología del Hospital Universitario de Uppsala. No es sueco, pero tiene mucho acento. Sí, se le nota. Es de Suecia. Sí. Yo tengo debilidad por estos personajes argentinos, uruguayos. Él es uruguayo. Vale, Henry Engler es uruguayo y es conocido porque ha sonado en varias quinielas para el Premio Nobel de Medicina. De hecho, Engler es reconocido mundialmente por sus estudios sobre el Alzheimer y por haber mostrado por primera vez cómo es la enfermedad, o sea, qué aspecto tiene. Así lo explica él mismo. Digamos que fue la primera vez que se vio en los seres humanos la sustancia esa que se acumulaba en la enfermedad de Alzheimer. Digamos, las neuronas conversan entre ellos y eso es lo que nos da la memoria. Pero se empieza a acumular una sustancia que no tiene que estar ahí en el cerebro. Así que estamos ante una auténtica eminencia de la medicina. Pero lo que nos interesa de su figura es por qué se interesó por la neurología. Antes de desvelarlo os voy a decir que Engler, aparte de científico, es también músico. Escribe canciones, las canta y las toca la guitarra. Escuchad. Esta canción se llama Todo es plan y fantasía y está dentro de un disco que se llama Cantares del Calabozo. ¿Por qué el calabozo? Pues porque Henry Engler se pasó 13 años de su vida, 13 años en prisión. Mira la canción. Al principio de la vida todo es plan y fantasía. Parece de misa, pero no es de misa. Hombre, yo creo que tiene más fácil ganar un Nobel que el Grammy, Bueno, yo estoy de acuerdo también. Creo que cantando no era su fuerte. Pero oye, pero tampoco canta tan mal como para pasarse 13 años en trullo. Es verdad. Te explico por qué lo metieron, que no fue por eso. Engler formó parte de los Tupamaro, el Movimiento de Liberación Nacional de Uruguay, que si os acordáis expliqué que ya lo había fundado un personaje del que hablamos hace unas semanas, Pepe Mujica, el actual presidente de Uruguay. Bueno, pues Henry Engler fue guerrillero de la Columna 15 y fue uno de los destacados dirigentes Tupamaro. Las desigualdades económicas y la pobreza eran algunas de las causas de su lucha ya desde la época de estudiante. Yo no puedo tampoco ejercer mi tarea en el futuro como médico, cuando ni siquiera hay medicamentos para brindar a la gente. Por las buenas las cosas me van a cambiar. Y eso es lo que a mí me empieza a llevar a ingresar dentro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. Pues estamos en 1972. Tras 10 años de lucha y coincidiendo con el golpe militar en Uruguay, Engler es encarcelado bajo la acusación de asesinar a Dan Mitrione, un agente de la CIA conocido por sus métodos de tortura. Nos situamos. Dan Mitrione, posible torturador de la CIA, Engler le mata, lo condenan y lo meten en la cárcel. Es que con ese nombre ya era sospechoso. Dan Mitrione es de malo. Dan Mitrione no puede ser bueno. Sí, Dan Mitrione. Eso, nombre de superhéroe. Dan Mitrione, que en sus ratos libres es el hombre lapa. Sí, porque por ejemplo. Bueno, cerrando un chiste rápido con Iñaki y Rubia. Pues junto a otro. Es que no me habéis ayudado nada. Sí, claro. Es que parecía...
Parecía que lo tenía muy claro y ya. Joder, pero... Por cumpleaños. Hoy hay que perdonarle el chiste del hombre lapa, que es su cumpleaños, venga. Bueno, era la mierda. La cuestión es que junto a otros 9 tupamaros, entre ellos José Mújica, se pasará Henry Engler 13 años deambulando por las prisiones uruguayas. Joder. Y de los 13 años de prisión se pasó 11, cuidado que se dice pronto, 11 en régimen de aislamiento, sin apenas posibilidad de ver a nadie secuestrado, vamos, o sea, 11 años ahí aislado, en fin. Era tan duro el aislamiento que Engler empezó a oír cosas raras. Empiezo a escuchar que están torturando, y eso es de día y de noche, es una tortura que no tiene final, ¿no? Entonces empiezo a escuchar las voces, lo que ellos dicen, lo que les preguntan. Entonces evidentemente que yo estoy seguro de que eso está pasando y que es un hecho real. ¿Alguno de vosotros oye voces ahora? Yo oigo Bueno, la mía. sí, la de este señor, pero porque la traes tú grabada. Vale, eso es real. Pero a él, en fin, no estaba claro lo que pasaba. En ese momento él reclama que paren de torturar a sus compañeros y que vayan a torturarle a él. Y ahí empiezan sus dudas sobre lo que está oyendo en realidad. Entonces vienen unos oficiales y me dicen, ¿y dónde estamos torturando? Le digo, están torturando acá atrás en él. Entonces me dice, pero mire que acá atrás hay una herrería y no... Yo estaba bastante seguro que me estaba mintiendo, ¿viste? Pero me dejó un poco con duda, ¿no? Y esas voces se fueron haciendo más y más agresivas. Entonces ahí tengo un periodo de alucinación que prácticamente me lo llevo durante todos los años, ¿no? Bueno, esas voces se hicieron tan intensas que le provocaban incluso ataques epilépticos y convulsiones. Eran alucinaciones, en realidad, no eran reales y para él se volvieron insoportables. Henry Engler llegó a creer que todo era un complot de la CIA que le había insertado un chip bajo la piel para leerle los pensamientos. Y su paranoia llegó a tal punto que acabó creyendo que todo era obra de los extraterrestres. Entonces tengo una lucha, un combate ahí con esto de que es la CIA. Eso deriva después que yo pienso a pensar que son los seres extraterrestres que me están mandando mensajes y que están, bueno, de una manera dominando mi cerebro. Y dentro de su locura, atención, Engler empieza a tratarse él mismo, que era médico, de sus problemas mentales. Entonces lo que hago es estar parado ahí de pie, ponía un circulito en la pared y tratar de tener una imagen y dejarla pegada contra el circulito, ¿no? Y hasta que no tenga yo ninguna voz interna que me esté hablando. Entonces, bueno, en esa lucha estuve 4 años, ¿no? Bueno, toda esta historia se explica, sí, es tremenda. Es tremenda y es verídica, y toda esta historia se explica en un documental que se llama El Círculo, justamente por eso que él cuenta, cómo él fijaba la atención en un círculo para poderse librar de esas alucinaciones auditivas que tenía, ¿no? A todo esto, por si no era poco este aislamiento que le estaba volviendo loco, de vez en cuando le pegaban alguna brutal paliza, así Bueno, que bien, pasaba hombre, a eso alguien, siempre pim, ayuda. pam. No, pero escucha una cosa, hasta te entretiene, ¿eh? Si es no era así, dices, lo que dices. Hora de paliza. Y ya ves 2 círculos en vez de uno y dices, mira, ahora veo doble. Un recreo, ¿eh? Bueno, una de esas palizas se la pegó un tal Teniente Martínez, pero a esas alturas con esa Qué paliza... nombre más feo de pila. De pegar Teniente duro, Martínez, es de malo también, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento a Engler ya lo único que le preocupaba era controlar sus propios pensamientos. Entonces cuando me dejó de pegar, estaba molido, pero me levanté y me le acerqué y cuando se iba le digo, lo conseguí. Entonces se dio vuelta y me dice, ¿qué conseguiste? ¿Qué, hijo de mi puta? ¿Qué decís? No tuve ni un pensamiento involuntario, ni uno. Entonces dice, este hijo de puta está totalmente loco. Y era verdad, Claro. estaba totalmente loco. Samantha, una cosa. ¿Qué? Teniente Martínez es la némesis del hombre lapa. Ahí lo dejas. ¡Cumpleaños feliz! Gracias. Lo he hecho por eso. Bueno, Henry Engler finalmente fue diagnosticado de psicosis delirante crónica. Cuando él lo vio escrito es cuando fue consciente de que se había vuelto loco. Y a raíz de eso, y gracias a que en 1985 vuelve la democracia a Uruguay, a Engler y a sus compañeros los liberan y él se puede recuperar. Se trasladó a Suecia, retomó sus estudios de medicina y ahora lleva a cabo sus grandes descubrimientos en la neurociencia. Quedaros con su nombre. Porque quién sabe, más pronto que tarde, a lo mejor lo identificáis en la lista de los ganadores del Nobel de Medicina. Sí. Henry Engler, un Nobel que estuvo una vez completamente loco. Pues muchas gracias, Samantha Villar. Seguro que le vemos en la lista de los Nobeles de Medicina, pero es más difícil que lo veamos en la lista de los 40. Ahí lo veo. Lo veo menos. Gracias, Samantha Villar. Vamos a todos. Adiós. Este es el contestador de You. No te pierdas nada.